Hola, bienvenidos, bienvenidas. Soy la profe Maricel Menéndez y vamos a recorrer juntos esta práctica de geometría pensando en la idea de perímetro. Para eso vamos a empezar con el primer problema. ¿Qué les parece? Calcular el perímetro de un rectángulo de 6 metros de base y 3 metros de altura. Puede ser que alguno trate de buscar en su cabeza o en Google la fórmula de perímetro. No es la idea es tratar de construir la respuesta a partir de la idea de la definición de perímetro, como la suma de los lados, sin necesidad de buscar una fórmula para esto, no es necesario, es muy simple. Tenemos que hacer 6 más 3 más 6 más 3, nos daría 18 metros. Pero ¿cómo podemos construir este rectángulo de 6 metros y 3 de altura en GeoGebra? Vamos para ahí. Si pensamos en la construcción de un rectángulo solamente con la idea de marcar los puntos, ¿sí? Bueno. Y después ir a la idea de polígono, me quedó justo el A como intersección del eje de coordenadas, pero bueno, no importa. Vamos a tratar de hacer el polígono, cancelar. Vamos a empezar de nuevo. Vamos a marcar los puntos, así. 1, 2, de 6 era, ¿no? Así que me voy a una más y una más. Acá tengo un rectángulo con sus puntos, ¿sí? Cancelar, no lo puedo definir. A ver, vamos de nuevo. Polígono. 1, 2, 3, 4 y 5. Perfecto. Aparentemente tenemos ahí un rectángulo de 3 por 6, pero nosotros ya sabemos que si me voy al icono de mueve, hago clic en mueve y muevo alguna de las puntas, esto no es un rectángulo. Entonces vamos a construir un rectángulo de 6 por 3. Borro todo esto, control Z, control Z, control Z, y voy a sacar el eje de coordenadas, que no lo necesito. Y hay varias maneras. Una de las maneras es, por ejemplo, utilizando la herramienta circunferencia con centro y radio. Marco el punto A y el radio va a ser 6. Ya sabemos que cualquier punto definido aquí sobre cualquier punto en un objeto que esté aquí, ¿sí? Va a estar a 6 centímetros de A. Entonces lo que puedo hacer ahora es definir un segmento que esté entre A y B. Este segmento, que se llamó F, va a ser siempre de 6 centímetros. Si me voy al icono de mueve, B lo voy a poder seguramente mover, y A lo voy a poder mover también. Lo vamos a dejar de una manera convencional, que no estaría tan bueno, pero vamos a mantenerlo de esta forma. Y voy a achicar un poquitito para que se pueda ver todo. Bueno, ya tenemos definido el segmento de 6 centímetros. Y ahora nos faltaría hacer el de 3. Entonces para eso podemos de vuelta usar la idea de circunferencia con centro y radio, pero esta vez el centro va a ser B, por ejemplo, ¿sí? Y el radio va a ser 3. Entonces, nosotros necesitamos que el punto C esté a 3, pero además quiero que sea perpendicular, entonces necesito también trazar la perpendicular. Trazo la perpendicular que pase por B, pero que sea perpendicular a F. Ya está. Entonces, tenemos G y tenemos la circunferencia D. Los puntos de intersección, para eso me voy a la herramienta punto y marco los puntos de intersección. ¿De qué? De esta circunferencia y de esta recta son dos puntos de intersección, D y C. Elegimos cualquiera de los dos porque es lo mismo. Y en C, ¿sí? Voy a trazar una paralela, por ejemplo, a F.
que pase por E. Y además voy a necesitar que sea perpendicular, ¿sí? Así que me voy a hacer perpendicular a F. Entonces voy a trazar perpendicular, que pase por ahí, que sea perpendicular a F. Y acá voy a definir el punto de intersección de vuelta como este y este. Entonces, nos estamos garantizando acá la posibilidad de tener un rectángulo que lo muevo como lo muevo, ¿sí? Siempre tiene 6 y 3. Y ahora sí tendríamos la posibilidad de ver las distancias. Para eso vamos a ocultar lo que no nos gusta. Hacemos clic en la circunferencia y ven que dice objeto visible. Bueno, lo destildo. Esto quiere decir que no borré la circunferencia, sigue estando, pero no la puedo ver. Y lo mismo aquí, porque si la borro, pierde sentido mi construcción. Yo lo que no quiero es verla, ¿sí? Lo voy a sacar, lo dice objeto visible y dejo de verla. Lo mismo con esto, a ver si lo puedo hacer. Objeto visible. Ahí no me gustó porque necesito ver el segmento. Lo que vamos a hacer ahora es definir este segmento de A y F, ¿sí? Y definir el segmento F y E. Entonces, ahora sí voy a tratar de que no se vea esto, lo voy a sacar como objeto visible. Voy a sacar esto como objeto visible. Voy a sacar esto como objeto visible. A ver acá dice el lío. Control Z. Ahí me quedó marcado un punto. A ver. Control Z. Bien. Vamos a tratar de que esto no se vea como objeto visible. Vamos a tratar de que esto no se vea como objeto visible. Lo destildo. Y a ver qué pasa acá. No habíamos definido el segmento, así que lo vuelvo a poner visible. Control Z. A ver si podemos. Ahora que está visible con el Control Z, lo que vamos a hacer es definir el segmento. Me voy a segmento y lo defino de B a E. Y esto sí ya lo puedo borrar. Muy bien, ya tenemos acá formado nuestro rectángulo. Que si me voy a lo de mueve, me voy al icono de mueve, puedo mover el A, puedo mover el B, ¿sí? Pero no puedo mover F ni puedo mover E, porque el rectángulo tiene que tener 3 de alto y 6 de largo. Bien. Si nosotros hacemos clic sobre el segmento, ¿sí? Vamos a hacer lo mismo con este segmento. Vamos a hacer clic aquí, nos vamos a propiedades y acá me aparece el color. Voy a optar por color este fucsia muy bonito, ¿sí? Estilo, podemos ver el grosor del trazo, avanzado y básico. Cuando hacemos clic en básico, etiqueta, dice el nombre, le vamos a decir que nos dé el valor. Ven que ahí aparece 3. Vamos a hacer lo mismo con K. Hago clic con el botón del mouse hasta que aparece propiedades. El nombre es K. La etiqueta, ven acá, voy a acercar la cara. Valor, donde dice valor, aparece 6. Le voy a cambiar el color en rojo para que lo vean. Y en avanzado, en estilo, perdón, me voy al grosor a ver qué pasa si le cambiamos un poquito el grosor del trazo, ¿sí? Bueno, ven que se ve un poquito más grande. Y lo mismo aquí. Clic, ¿sí? Propiedades
y cuando dice nombre en la etiqueta, le digo que quiero que me dé el valor. El valor. Perfecto. En este caso, cuando nos vamos a la tecla mover y lo movemos, los valores no cambian. Las invito a realizar lo mismo con la otra construcción, en donde si ustedes mueven y se deforma la figura, los valores van a ir cambiando, ¿sí? Bien. Pensemos ahora sí en estos problemas. ¿Qué diferencia hay entre este primer problema que decía calcular el perímetro, como muy intramatemático, y este otro problema que hablaba de el tejido, de un alambre, en donde estamos ya pensando en un contenido extra matemático, fuera de la matemática, significativo para el señor que tiene que alambrar una parcela rectangular? Es un problema de la vida cotidiana, un problema aplicado, un problema de la matemática aplicado. En cambio, el problema 1 es un problema puramente intramatemático, ¿sí? En donde estamos hablando de conceptos matemáticos puros. En cambio, en el problema 2 estamos hablando de elementos de nuestra vida cotidiana. Si bien el mismo problema es el mismo problema matemático, se resuelve de la misma manera, tiene un enfoque completamente diferente. Vamos a esta tercera actividad que dice que copiemos esta figura con regla y escuadra. Cuando nosotros lo copiamos con regla y escuadra, probablemente lo resolvemos. Pero ¿qué pasa si esas instrucciones, eso que vamos haciendo lo vamos anotando para dictárselo a alguien más? ¿Esa otra persona va a poder copiar esa figura sin verla? Solamente en ese caso sabemos si lo que hicimos estuvo bien o no. Es decir, yo les puedo pedir que hagan el ejercicio 3 y a ustedes les queda algo más o menos bien haciendo trampa. ¿Cómo sabemos si ese instructivo, si copiar esa regla, esta figura con regla y escuadra está bien hecho? Solamente si hacemos un instructivo y le decimos a otro que lo haga y se reproduce de esa manera una figura idéntica. En GeoGebra aparece algo que se llama protocolo de construcción. El protocolo de construcción aparece cuando nosotros hacemos clic en estas tres rayas, ¿sí? Acá aparece algo que se llama protocolo de construcción. Cuando está destildado desaparece, cuando lo tildo aparece el protocolo de construcción. Corro esto, voy a correr esto para que no lo vean, haciendo clic ahí. Y acá aparece cómo fuimos armando este protocolo de construcción. Esta idea del protocolo de construcción es la que nos permite saber si lo que hicimos está bien, tiene sentido o no, y cualquier persona que lo reproduzca podrá volver a hacerlo, como en el caso del ejercicio que se plantea aquí. En este caso, para poder construir una figura de manera con el lápiz y el papel, tendremos que pensar por dónde empezar, ¿sí? Probablemente les pediremos que hagan un segmento de 6 de longitud, si la medida fuese 6 de longitud. Y después le vamos a tener que pedir que tracen la perpendicular en el extremo y la perpendicular en el otro. Que ambas perpendiculares se determinen segmentos de, por ejemplo, 3 y de 3 centímetros y que luego se unan esos dos puntos, garantizando así la construcción de una paralela. Si uno de esos dos puntos y estas dos fueron perpendiculares, no es necesario aclarar que esta sea paralela. Se va a dar automáticamente uniendo estos dos puntos. Y después el trazado de las diagonales con los vértices no consecutivos. Esas diagonales determinadas como segmento nos van a dar la posibilidad de construir esta figura. Este instructivo necesariamente tiene que aparecer con un punto inicial, con un segmento inicial, con la construcción de las dos perpendiculares, por ejemplo, ¿sí? O con la construcción de una perpendicular y un segmento determinado y después una paralela a la base.
la idea de, si no, poner con dos perpendiculares y los segmentos determinados de 3 centímetros que me van a dar la posibilidad de trazar este, que va a ser sí o sí paralela a la base. Y una vez que tienen construido el rectángulo, trazar sus diagonales como la unión de los lados opuestos. Bueno, vamos a este otro ejercicio que ¿cuánto mide el ángulo alfa? ¿Cómo se puede hacer esto? Ahí uno se tienta en ir a medirlo, ver que mide 70 o hacer un rectángulo de 70 con un ángulo acá de 70, hacer un rectángulo igual que este y garantizarnos de que este ángulo mide 70 y después pensar cuánto mide el otro. Esto sería midiendo. La idea es que no se resuelva midiendo, sino resolviendo a través de las propiedades. Y para eso nos invita a pensar cuáles son las propiedades que conocemos. Como es un rectángulo, sabemos que hay un ángulo recto, sabemos que si este ángulo que está acá mide 70, este otro debería medir 20. Entonces, por un lado tenemos lo que la figura muestra, y si usamos un transportador, lo que la figura diría, que no es la idea medir, sino la idea es trabajar sobre las propiedades del rectángulo. Cuando trabajamos sobre las propiedades del rectángulo, pensamos que si este midiera 70, y eso lo tomamos como cierto, con una figura que es estimativa, no es real, no mide necesariamente 70, este mide 20. Y una vez que sabemos que este mide 20 y que este mide 70, ¿cómo podemos saber cuánto mide este otro de acá? Para eso tenemos que pensar en que la diagonal de un rectángulo se corta en su punto medio de manera tal que este segmento y este son iguales y que este segmento y este son iguales. Entonces, tenemos que pensar en una propiedad que habla que las diagonales de un rectángulo son iguales, las dos diagonales de un rectángulo son iguales y se cortan en su punto medio. Eso me garantiza que este segmento y este segmento son iguales. A ver, veamos. Vamos a tratar de dibujar. Este segmento que está acá y este segmento que está acá, los dos miden lo mismo. Por lo tanto, como estos dos segmentos miden lo mismo, este triángulo que está acá, ¿sí? Vamos a tratar de pintarlo en naranja, este triángulo de aquí, es un triángulo isósceles. Si es un triángulo isósceles y este ángulo mide 70, acá aparece, ¿sí? En verde voy a escribir, otro ángulo de 70. Muy bien, ya tenemos dos ángulos de 70. Si este ángulo mide 70, por lo tanto, este que está acá va a medir 20. ¿Sí? Ese ángulo que está ahí va a medir 20. Entonces, si ese mide 20 y este lado que está acá es igual a este lado que está acá, porque las diagonales de un rectángulo se cortan en su punto medio y todos estos segmentitos, ¿de qué color los podemos mirar? De color azul. Este segmentito que está acá, que sería este, es igual que este, rojo, es igual que este y es igual que este. Todos estos segmentitos son congruentes. Todos estos segmentos son congruentes, por lo tanto, si este mide 20, este mide 20, este mide 70, este mide 70, este mide 20 y este mide 20. Entonces, una vez que sabemos esto, ¿sí? Vamos a tratar de que quede un poquito más claro. Bueno, quedaría entonces un poquito más prolijo de esta manera, 70, 70, 20, 20, 70, 70, 20, 20. Nos quedaría por saber cuánto miden estos que están aquí, ¿sí? Ahora sí voy a volver a usar el pincel. Y si tengo un triángulo que mide 20, no puedo ver, ahí, mide 20, este triángulo por ejemplo, ¿no? Tiene 20, 20 y todo suma 180, este ángulo que está ahí mediría 180 menos 40, es decir, 140. Por lo tanto, este otro que es opuesto por el vértice también mediría 140, este que está acá, 140 también.
y nos quedarían los otros dos, por ejemplo, este que está acá, 70 y 70 son 140, mediría 40, este mide 40, este también mediría 40, ¿no? Se me fue bastante lejos, pero sería este de acá, estos serían de 40, y los otros, que los había pintado antes en color naranja, son estos de acá, este de acá, de este triángulo, estaría acá, 140 y 140. De manera que si sumo todo, me va a dar 360, ¿no? 140 y 140 más 40 más 40, todo sumaría 360, perdón, que es un giro. El medio sería 360. Entonces, uno lo puede resolver de dos maneras este problema, midiendo, que no es la idea, sino a partir de las propiedades. ¿Qué propiedades usamos? Que las diagonales del rectángulo se cortan en su punto medio, por lo tanto, forman triángulos isósceles, ¿sí? Que además, como es un rectángulo, tiene un ángulo de 90 grados, tiene 4 ángulos de 90 grados, y a partir de las propiedades se fue resolviendo el problema. La otra actividad que tenían es cuál de las siguientes figuras tienen igual área. Entonces una posibilidad es empezar a pensar cuáles son esas fórmulas que teníamos para calcular el área de las figuras, ¿sí? Pero no es la idea buscar la fórmula, sino empezar a pensar qué significa el área, ¿sí? El área a partir de esos cuadraditos que se forman. Entonces, y también esto nos invita a pensar en las propiedades, porque si el área es base por altura y yo de acá de base tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 por 3, 18, ¿sí? Y acá ¿cuánto tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 por 2, 18. Entonces estamos con dos rectángulos, con A y con D. Son dos rectángulos, que los dos tienen 18 cuadraditos. La idea es empezar a buscar qué otra figura tiene 18 cuadraditos, ¿sí? Bueno, si contamos los cuadraditos que aparecen en la figura E, vemos que son 6 y 3, 9. Ya ahí estaríamos viendo que estamos hablando de la mitad. Si nos acordamos la fórmula, porque no lo podemos evitar, sabemos que el triángulo B también va a tener 9 porque tiene 3 por 6, igual que A. Pero como esta parte que está acá, a ver si podemos usar esto esta vez, esta parte que está aquí, sumada a esta parte que está aquí, me forman lo mismo. Si yo esta figura tomo un papel y lo corto, y después corto esto por acá, y agarro estos triangulitos de acá, veo que me dan doble figura, es decir, que puedo construir dos triángulos B a partir de un rectángulo A. Entonces de ahí sale la definición de que para calcular el área de un triángulo tenemos que hacer base por altura dividido 2, porque de un rectángulo A saldrían 2B. Quiere decir que este mide 9 cuadraditos y este también. ¿Y qué pasa con el F? ¿Sí? Uno puede empezar a tratar de ver qué pasa con este triángulo de acá. Aparentemente, ¿a cuál es igual? ¿Sí? No es ¿con qué le puedo hacer pareja para ir formando un cuadrado? Podríamos ir tratando de buscar eso. Esa es una opción. Y nos encontraríamos tratando de completar cuadrados. Si lo voy a hacer utilizando la fórmula matemática, me encuentro con que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿Sí? Si yo el 12 lo multiplico por 3, estaríamos en 36 y lo divido por 2 me da 18. Quiere decir que C es equivalente a 1, 2, 3, 4, 5, 6 por 3, 18. A, C y D son figuras que miden lo mismo, tienen la misma área. A, C y D, todas necesitamos 18 baldosas para llenarlas.
En cambio, B y E son iguales. Nos faltaría definir F. Para eso pensamos cuánto tiene de base F. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tiene 6 de base y 1, 2, 3, 4, 5, 6 de altura. 6 por 6, 33. 6 por 6, 36. Dividido 2, 18. Parece que esta también tiene 18, que esta tiene 18, que este tiene 18 y que este tiene 18. En cambio, estaríamos pensando en que este tiene 9 y que este tiene 9. ¿Sí? Bueno, los invito a revisar, a ver si es cierto, si es así, si hay alguno que no coincide. Les pido que por favor manden un mensaje y lo volvemos a ver si es cierto que tenemos algunas figuras que miden 18, que tienen, necesitaríamos 18 baldosas para completar el área, y las otras medirían 9. Fíjense a ver si está bien. Lo otro que se pide es que dibujen un plano de una habitación y después que ubiquen la vivienda en que se encuentran. Acá tenemos una visión que habla del mesoespacio, que es la habitación donde yo estoy, mi espacio en el medio en donde me muevo, que es el mesoespacio, y ubicar la vivienda en el plano de la manzana me habla de un macroespacio, ¿no? Cuando hablamos de plano, de mapas, estamos hablando en un macroespacio. Y cuando hablamos de microespacio sería lo que estoy trabajando en la mesa, mesoespacio, el espacio en donde me muevo, y macroespacio sería el espacio de un plano o de la manzana. Entonces en el punto 7 estaría hablando del mesoespacio y en el punto 8 estaría hablando del macroespacio. Espero haberlo dicho bien. Meso en el medio y macro. Y el micro es cuando estoy trabajando en mi mesa, veo lo pequeñito. Las visiones son completamente distintas, el trabajo intelectual es completamente distinto en estos dos espacios. Las visiones, en una es como si uno tuviera una visión de dron o de águila, se decía antes, y en el mesoespacio es en el espacio en donde me muevo. Vamos a tratar de pensar que estas dos actividades no son exactamente iguales, sino que requieren de visiones de la parada del observador completamente distinta. Uno de los problemas que aparece cuando uno habla de figuras planas es la diferencia entre superficie y área. Usamos en nuestro lenguaje coloquial, casi de manera como si fuesen equivalentes, las palabras superficie y área. Bueno, los invito a pensar un poco en la diferencia que hay entre la superficie y el área. Continuamos entonces con el ejercicio que sigue, que nos habla de problemas geométricos o problemas espaciales. Cuando estamos haciendo referencia a un problema del espacio y cuando estamos haciendo referencia a un problema geométrico. Y cuando los problemas son intramatemáticos y cuando son extramatemáticos. Así que bueno, las invito a seguir pensando en estas cuestiones. Cualquier consulta, me mandan un mensaje, ¿sí? No dejen de consultar. Un abrazo a todas.